Muchas gracias, Evelio, por tus palabras. Yo soy un amante del arte, entonces te puedes imaginar que para mí es un auténtico placer estar aquí en un museo como el Museo Thyssen-Bornemisza, que por supuesto admiro. Y siempre he pensado que arte y ciencia son actividades profundamente humanas, que seguramente están desde el inicio de la humanidad, ¿no? Desde las cuevas de Altamira o de Chauvet y la invención de la rueda, que los humanos no hemos parado de crear invenciones científicas o arte. Y por eso creo que es tan importante acercar las humanidades a la ciencia y la ciencia a las humanidades, y para mí es un placer estar en un museo como el Museo Thyssen-Bornemisza. Pero no les voy a hablar de, bueno, a lo mejor menciono algo de arte, pero les voy a hablar sobre todo de ciencia, de la ciencia que hacemos en mi grupo de investigación, que está aquí en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está en Madrid, donde están las 4 o 5 torres ahora, y que es uno de los centros de investigación del cáncer del mundo más importantes. En los rankings internacionales estamos entre los 10 primeros. Eso es algo muy desconocido, ¿no? No se conoce por la ciudadanía en España que hay centros de investigación de élite en nuestro país, pero el CENIO, como lo llamamos nosotros, es un sitio realmente de investigación puntera, ¿no? Donde hablamos en inglés y hay científicos de todo el mundo. Pues en mi grupo les voy a contar lo que estamos haciendo. Estamos, por supuesto, intentando entender cuál es el origen del cáncer, pero no solo el cáncer, sino otras enfermedades también. Y quería reflexionar un poco acerca de qué sabemos a la hora de qué hay que hacer para curar una enfermedad, ¿no? Para poder prevenirla y curarla. Y creo que es algo que hemos aprendido desde hace ya mucho tiempo de las enfermedades infecciosas. Sabemos que la única manera de poder prevenir y curar una enfermedad es conocer su origen, conocer el germen. Y en el caso de una enfermedad infecciosa, pues es bastante simple. Hay que aislar el virus o la bacteria que produce la enfermedad y así podremos prevenirla y podremos curarla. Ya ha habido pues, ejemplos como el caso de la viruela, que es una enfermedad que se ha erradicado ya de la tierra. El caso de infecciones bacterianas, con un simple antibiótico podemos prevenir y curar las enfermedades bacterianas que antes causaban muchísima mortalidad. El caso del SIDA fue un ejemplo emblemático, ¿no? De una enfermedad que se consiguió controlar y se puede realmente curar o, desde luego, hacer que no sea una enfermedad mortal gracias a la investigación o la biología molecular. Y hemos visto el caso de la enfermedad COVID-19 recientemente, ¿no? Donde solo hasta que hemos sabido, ¿no? Cuál es el agente que lo produce, que se supo rapidísimamente, a la semana ya se tenía el virus, e inmediatamente se empezaron a hacer las vacunas y es una enfermedad que se ha controlado pues, gracias a conocer el germen, el virus SARS-CoV-2, que produce el COVID. Pero claro, no todas las enfermedades son enfermedades infecciosas o transmisibles, también sufrimos otras enfermedades que son, de hecho, la causa principal de muerte en los países desarrollados, ¿no? Que son enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades degenerativas de cualquier tejido u órgano, del riñón, del pulmón, que son las fibrosis, las llamadas fibrosis, enfermedades metabólicas como la diabetes. Estas no están producidas por un virus o una bacteria, aunque puede haber algunos virus que produzcan cáncer, ¿no? Pero están producidos por otro proceso, que es el proceso de envejecimiento de nuestras células. Ese es el origen de estas enfermedades. Lo que quiere decir es que la única manera de prevenirlas o poder curarlas es realmente conocer por qué envejecen nuestras células. Esto que parece algo tan simple realmente es complicadísimo y ha sido el foco de investigación puntera durante, yo diría, los últimos 20 años. Los mejores grupos de investigación del mundo han estado intentando averiguar por qué envejecen nuestras células, porque ahí está el secreto de poder prevenir y curar enfermedades que hoy por hoy, muchas de ellas son todavía incurables, ¿no? Y que también explica pues, lo que habrán oído en los medios, las grandes inversiones por parte de compañías, muchas de ellas en Silicon Valley, para estudiar este proceso de envejecimiento, porque ahí está el origen de estas enfermedades y ahí está su prevención y su curación. Algún ejemplo de que lo que les estoy diciendo es así. Esta es la incidencia en la población británica, pero que en nuestro país es muy parecido, del cáncer, en hombres y mujeres. Pueden ver que el cáncer es una enfermedad rara cuando somos jóvenes. Hay cáncer infantil, es cierto, puede haber cáncer en niños, pero la frecuencia es bajísima y son unos tumores muy diferentes de los tumores adultos, ¿no? A los que me voy a referir yo sobre todo. Los cánceres infantiles se suelen producir por lo que se llaman aberraciones de nuestros cromosomas durante el desarrollo embrionario
y son unos tipos de cáncer muy determinados que obviamente no tienen que ver con el envejecimiento. Son enfermedades, como digo, raras, la mayor parte de ellas. El cáncer, la prevalencia del cáncer empieza a partir de los 40-50 años en hombres y mujeres, y esto quiere decir claramente que hay un factor que está asociado al envejecimiento de nuestro organismo, que está en el origen del cáncer, ¿no? Por eso no tenemos cáncer hasta los 40-50 años y a partir de allí aumenta el riesgo de tener cáncer. En el caso de fallo cardíaco es igual, el fallo cardíaco es rarísimo hasta los 40-50 años y es a partir de esa edad, 40-50 años, donde el riesgo de tener un infarto de miocardio aumenta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hasta los 40 años estamos protegidos contra esas enfermedades. Nuestro organismo está, entre comillas, podríamos decir, joven, es todavía capaz, ¿no?, de prevenir la aparición de todas estas enfermedades. Si pusiera aquí Alzheimer, sería exactamente igual. A partir de los 40-50 años es cuando aumenta el riesgo de tener un Alzheimer, lo cual nos está apuntando a la importancia de entender, desde el punto de vista molecular, qué es este envejecimiento de nuestras células. Y a ello vamos a dedicar esta charla. Pero si ampliamos nuestra mente y pensamos desde un punto de vista socioeconómico, por ejemplo, pues resulta que está ocurriendo un fenómeno a nivel mundial que también ocurre, por supuesto, en nuestro país. De hecho, nuestro país es uno de los países donde más grave va a ser este problema, que se llama envejecimiento demográfico, que es que proporcionalmente cada vez va a haber más personas mayores. Esto es algo bueno, quiere decir que hay mejores condiciones de vida, etcétera, pero quiere decir, en España, por ejemplo, en el año 2050, 1 de cada 3 personas tendrá más de 65 años, una edad que ya sobrepasa estos 40-50 años que estamos protegidos de las enfermedades. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, y no solo en España, y cada vez va a haber porcentualmente más personas mayores. ¿Esto qué implica? Pues implica que cuando se hacen las proyecciones de incidencia de cáncer o incidencia, por ejemplo, en este caso es de Alzheimer, pues pueden ver las predicciones de aumento de casos de Alzheimer en el año 2050 por este envejecimiento demográfico. En el caso del cáncer en nuestro país, en el 2050 se va más que a duplicar la incidencia de cáncer. Por lo tanto, esto apunta a la importancia crucial realmente de desentrañar este proceso de envejecimiento y tener terapias que ayuden a prevenir el envejecimiento de nuestras células o a curar eficientemente estas enfermedades cuando aparezcan, de tal manera que no terminen siendo enfermedades pues crónicas y que al final no sabemos cómo resolver. Tengo que decir, de estas enfermedades que he mencionado, que no sabemos todavía cómo curar el Alzheimer, ni sabemos cómo recuperar un corazón que se ha infartado, ni sabemos cómo curar ninguna enfermedad degenerativa. El cáncer quizás sea la que más avances hemos tenido, precisamente porque se ha estudiado desde un punto de vista molecular desde los años 70 del siglo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que les estoy diciendo es que el envejecimiento realmente es la causa de las enfermedades. Estas enfermedades son simplemente la consecuencia de este envejecimiento. El envejecimiento tiene componentes genéticos, obviamente no todas las, por ejemplo, no todas las especies animales envejecen a la misma velocidad, con lo cual hay una cosa genética, pero también ambiental. Los hábitos de vida dentro de una misma especie, dentro de nuestra especie, depende de los hábitos de vida que tenemos, este envejecimiento se sabe que va más rápido o más lento, y esto va a determinar un riesgo de enfermedades, ¿de acuerdo? Eso indica que es importante conocer estas causas. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a identificar qué individuos tienen riesgo de padecer estas enfermedades y, por lo tanto, detectarlas a tiempo, pero también nos puede permitir realmente curar o prevenir la aparición de estas enfermedades o curarlas cuando aparezcan. Podríamos, en teoría, realmente alargar el tiempo de vida de juventud, es decir, pues en vez de que estamos jóvenes hasta los 40, estar jóvenes hasta los 80, y pues así disminuiríamos muchísimo la incidencia de enfermedades. Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso retrasaría las enfermedades y después, sobre todo, haría que el tiempo de vida con enfermedad fuera muchísimo más corto, ¿no? También podríamos, una vez que aparece la enfermedad, como conocemos por qué se produce, pues poder tratarla de manera eficiente. Esto es un cambio de paradigma, porque hasta ahora, y todavía ahora, se piensa pues, que las enfermedades no tienen nada que ver unas con otras, que no tiene nada que ver el cáncer con el infarto de miocardio o con un Alzheimer. Y lo que yo estoy diciendo es que sí que tiene que ver, que hay un cambio de paradigma y ahora pues, estas enfermedades se piensa que tienen un origen común, que es el envejecimiento, y por lo tanto las intervenciones terapéuticas deberían ir dirigidas a prevenir este envejecimiento de nuestras células, que es el origen de las patologías que nos terminan matando y que
bueno, que causan muchísimo sufrimiento y, desde luego, también un altísimo gasto sanitario. Algunos de ustedes pensarán, bueno, pero esto de modificar el envejecimiento y hacer que a los 80 tengamos el aspecto de 40, pues es ciencia ficción. Y les diría que no es ciencia ficción, porque si miramos a la naturaleza nos dice que no hay un límite biológico de la vida. De hecho, no hay ni un límite ni biológico, ni físico, ni químico, pero biológico en particular. Y esto se ve en esta figura de aquí, donde pueden ver las longevidades de distintas especies. Por ejemplo, estas son 3 especies de mamíferos que son parecidos a un ratón. Son prácticamente todas iguales, casi de aspecto, pero tienen longevidades muy diversas. Es decir, que con pequeños cambios se ha conseguido seleccionar especies que tienen longevidades muy diversas. Nosotros estamos aquí, los humanos, pero no somos ni mucho menos los mamíferos más longevos. Hay ballenas que pueden llegar a vivir más de 200 años y si ya vamos fuera de los mamíferos, pues tortugas que llegan a los 255 años, ostras de 500 años y en el reino vegetal, pues árboles que tienen 1000, 2000 años, algunos más de 80.000 años, y hay animales también, como la hidra, que son inmortales. Si no las matas, viven indefinidamente. Por lo tanto, la vida per se, que es la capacidad de, a partir de una célula que se regenere y salgan 2 células y así se pueda mantener vivo el organismo, no hay un límite. Por lo tanto, se trata de entender este proceso para poder modularlo y regularlo. Me gusta poner el ejemplo siempre del tiburón de Groenlandia. Es un animal grande que, bueno, hace poco se encontró uno que tenía 420 años, ¿vale? Para que se hagan una idea, la madurez sexual la alcanzan a los 150 años y este que encontraron seguramente nació pues, cuando se terminaba de dar la vuelta al mundo por parte de Magallanes Elcano, ¿de acuerdo? Ha estado navegando por los mares sin centros de salud, sin hospitales, sin antibióticos, sin nada durante 400 años, ¿no? Para que vean que no es ninguna barbaridad pensar que podemos desentrañar qué es lo que hace, que determina realmente la longevidad y el envejecimiento para mejorar, digamos, o para ser capaces sobre todo de tener tratamientos efectivos, ¿no? ¿Cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento? Aquí pongo algunas de ellas, yo solo les voy a hablar de una. Como digo, esta es investigación de muchos años, de muchos grupos. Tengo que decir que en nuestro país hay investigadores de primera línea en el campo del envejecimiento de mucho nivel. Y, por ejemplo, esta es una revisión que ha sido muy influyente y muy importante, que se publicó en el 2013, ahora se ha revisado y hay 3 investigadores españoles. Y, bueno, yo les voy a hablar de una de las causas del envejecimiento, que son los telómeros. Y aquí llegamos a esta palabreja, que es una palabra que viene del griego, que quiere decir telos, telón es el final, ¿no? El telón, y meros es la parte del final de nuestros cromosomas. Si esta aspa que ven aquí es el cromosoma, que es donde está el material genético, donde está la información genética, y tenemos 23 cromosomas, ¿no? Pues al final están los telómeros, que son una especie de estructuras que protegen nuestro material genético. Se ha hecho la analogía que serían como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. El plástico este, que parece que no tiene ninguna importancia, es muy importante porque si se desgasta, se deshilacha el cordón. Estos telómeros, si se desgastan, ponen en riesgo la estabilidad de nuestro material genético y esto hace que las células se dejen de multiplicar, no seamos capaces de regenerar los tejidos, se producen las patologías, se produce el envejecimiento. Por lo tanto, esta es una de las causas del envejecimiento que además causa otras causas del envejecimiento. Es decir, consideramos que los telómeros cortos, que es algo que ocurre asociado al proceso de la vida, que se van erosionando, causa realmente otras causas moleculares del envejecimiento. Tengo que decir, porque a lo mejor alguno o alguna ya lo habéis pensado, pensaréis, bueno, si los telómeros se acortan, ¿cómo es posible que haya generaciones de humanos, que tengamos hijos y nuestros hijos tengan hijos y hijos y hijos y así haya generaciones? Pues no sería posible porque cada vez serían más cortos. La única manera de explicar que sea posible es que exista una enzima, y esta enzima se llama telomerasa, estaría aquí, que es capaz de realargarlos, es una especie de antídoto, es capaz de realargar los telómeros del nuevo individuo cuando se está formando, en el desarrollo embrionario, se activa la telomerasa, se realargan los telómeros y así este individuo va a poder tener una vida normal. De hecho, la existencia de la telomerasa se predijo por 2 investigadoras
que recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2009. Yo hice mis trabajos con una de ellas, con Carol Greider. Es decir, es una enzima cuya existencia se predijo porque si no, no sería posible la vida, ¿no? Entonces, esta telomerasa tiene la capacidad de realargar los telómeros. Pero, como digo, esto solo ocurre en el desarrollo embrionario. Cuando nacemos, la telomerasa se apaga y los telómeros se empiezan a cortar. Esta es la actualización de la revisión en el año 2023. Pero bueno, aquí sería una manera simple de ponerlo. Si medimos los telómeros en esta sala, pues versus la edad, pues veríamos que las personas más jóvenes los tienen más largos, las personas más mayores los tienen más cortos. Sabemos que cuando los telómeros se acortan por debajo de una longitud, esto produce enfermedad. Y esto lo sabemos porque hay personas que son mutantes para telomerasa, o sea, que tienen un gen de la telomerasa mutante, y cuando se tenían que alargar sus telómeros en el estadio embrionario no se alargaron correctamente, ya nacen con telómeros mucho más cortos de lo normal y van a tener una serie de enfermedades que se llaman síndromes teloméricos, que básicamente son enfermedades que afectan a todos los órganos y tejidos, y algunas de las más frecuentes son como la fibrosis pulmonar, la fibrosis renal, es decir, que se produce un envejecimiento prematuro o una pérdida prematura de la capacidad de nuestros tejidos de regenerarse porque los telómeros son cortos. Y esto nos dice que la longitud de telómeros que tenemos limita la vida, porque si nacemos con los telómeros un poco más cortos, ya no vamos a tener una vida normal. Pero incluso si no somos mutantes para telomerasa, que la mayoría no lo somos, pues se ha visto que nuestro modo de vida puede afectar a la velocidad a la cual se acortan los telómeros. Es decir, hay hábitos de vida que hacen que nuestros telómeros se acorten más rápido. Fumar hace que los telómeros se acorten más rápido, una mala alimentación hace que se acorten más rápido, hay otras cosas que hacen que se mantengan mejor, ¿no? Como el ejercicio físico, etc. Y en todo caso se sabe que esta velocidad de acortamiento puede determinar o puede ser un marcador para ver qué personas tienen riesgo realmente de tener estas enfermedades de manera prematura. Y por lo tanto es muy interesante, esto sería uno de estos biomarcadores de la velocidad de envejecimiento. Hay otros biomarcadores, que a lo mejor han oído hablar de ellos, pero uno de los primeros que se propuso fue el acortamiento de los telómeros, ¿no? Cuanto más rápido se acorten nuestros telómeros, realmente más riesgo tenemos de desarrollar de manera prematura patologías del envejecimiento. Y del CENIO salió la primera empresa que midió telómeros, que se llama LifeLength, que todavía mide telómeros, ¿no? En todo el mundo, y se está estudiando el valor de esta medición de los telómeros como valor predictivo de riesgo de distintas enfermedades, ¿no? Incluido el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Pero ¿esto de los telómeros es importante solo para los humanos o es algo general en la naturaleza? Es decir, ¿cualquier especie animal realmente envejece porque sus telómeros se acortan? Esta es una pregunta que nos hicimos en el año 2019 y a través de una colaboración con el Zoo Acuario de Madrid, pues una de las personas que trabajan en mi grupo, Kurt, obtuvo sangre de mamíferos y aves que estaban en el Zoo de Madrid de distintas edades y así midió la velocidad de acortamiento telomérico en especies de aves y de mamíferos que son bastante distantes evolutivamente. Y la cosa era ver si también teníamos gaviotas del delta del Ebro, a través de una colaboración con un grupo de la Universidad de Barcelona. Ver si había alguna ley universal, una ley matemática, si quieren, de que pueda explicar la longevidad basada en la velocidad de acortamiento telomérico. Y entonces nos encontramos, y aquí he puesto un cuadro que está en este museo, porque aparecen no solo los hombres, sino muchos mamíferos y aves, que es lo que tenemos aquí. Y aquí lo que descubrimos es que la velocidad de acortamiento telomérico se ajusta a una función matemática que se llama ley potencial, de tal manera que solo con saber la velocidad de acortamiento telomérico podemos saber la longevidad de una especie. Es decir, de alguna manera encontrábamos una función matemática que podía explicar la vida en muchas especies, en aves y mamíferos, pero después otros autores han confirmado esto con más especies animales. Y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, un elefante saben que es un mamífero y un ratón también es un mamífero. Sin embargo, ven aquí que los ratones tienen una velocidad de acortamiento muchísimo más alta que los elefantes. Y esto explica, por ejemplo, que los ratones viven muy poco, 2 o 3 años, y un elefante puede llegar a vivir unos 70 años. En cambio, el flamenco, que es un ave, que está muy distante evolutivamente del elefante, tiene la misma velocidad de acortamiento y también la misma longevidad que un elefante. Esto nos decía que la epigenética, en este caso la velocidad de acortamiento, era más importante incluso que la genética para explicar la longevidad de las especies. Es decir,
La velocidad de acortamiento telomérico ha debido de ser un factor sobre los que ha incidido la selección natural o la evolución para determinar las longevidades de las especies. ¿Qué podemos hacer? Los telómeros son, espero que les haya convencido que telómeros cortos causan envejecimiento, que esto es una cosa no solo que pasa en nuestra especie, sino que pasa en muchas especies. Realmente es una de las claves que explican la duración de la vida en distintas especies. ¿Qué podemos hacer, ¿no? para intentar, lo que decía al principio, enlentecer el proceso de envejecimiento o para tener este conocimiento para curar enfermedades degenerativas del envejecimiento? Y aquí se nos ocurrió utilizar una estrategia de terapia génica. No sé si saben lo que es la terapia génica, pero consiste en utilizar los genes para corregir enfermedades. Como el envejecimiento se produce porque no tenemos telomerasa en el organismo adulto, pues vamos a corregir esto poniendo telomerasa en el organismo adulto. Y lo hacemos utilizando, en este caso, vectores virales. Esto sería parecido a las vacunas de AstraZeneca, que utilizan vectores virales con el RNA del virus SARS-CoV-2, pero se podía hacer también con partículas lipídicas como las vacunas de Moderna o las vacunas de Pfizer, ¿no? Sería algo muy parecido. Entonces, lo que pasa es que va a estar la telomerasa dentro de esto. Y hicimos un experimento en 2012 donde lo que hicimos fue tratar, en este caso fueron ratones, con un solo tratamiento intravenoso, y vimos que se retrasaba no una patología, sino todas las patologías del envejecimiento. Es decir, estábamos tocando algo que realmente causaba el envejecimiento, porque de repente estos ratones, con un solo tratamiento, con esta terapia génica, pues tenían mejor aspecto, menos declive cognitivo, menos osteoporosis. El cáncer aparecía más tarde, porque el cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento, como les he dicho antes, y no veíamos que tenían ningún efecto secundario negativo. Al contrario, estos ratones vivían más. Éramos capaces de alargar la vida media y la vida máxima. Es decir, estamos realmente incidiendo en la longevidad de una especie. Y bueno, pues esta es la demostración realmente de que los telómeros son una de las causas de por qué envejecemos, y si manipulamos, y lo podemos hacer, por ejemplo, con una estrategia parecida a una vacuna de Moderna o de Pfizer, podemos realmente modificar la velocidad de envejecimiento. Pero eso es algo que no es nuestra prioridad. Lo que no queremos hacer ahora es que personas sanas vivan más tiempo, sino que lo que queremos, acuérdense, es poder curar enfermedades asociadas al envejecimiento, prevenirlas o curarlas, sobre todo curarlas. Y eso es lo que hemos hecho en mi grupo de investigación, intentar utilizar esta estrategia terapéutica, que podría ser, ya he dicho, un RNA como los de RNAs de Moderna o de Pfizer, o un DNA como las vacunas de AstraZeneca, pero con telomerasa, para tratar enfermedades. Entonces hemos visto eficiencia terapéutica en infarto de miocardio, esto lo demostramos en 2014, en anemia aplásica, que es una enfermedad también cuando se agota nuestra médula, la capacidad de nuestra médula ósea para generar sangre. Esto es algo que también se ha asociado a telómeros cortos. Y también a fibrosis pulmonar, a fibrosis hepática, a fibrosis renal. Es decir, que algo que hemos descubierto que explica la longevidad de las especies a nivel molecular, y sabemos que lo explica porque lo que hace es regular esta longitud de los telómeros que protegen nuestro material genético, lo podemos usar ahora para curar enfermedades degenerativas, ¿no? Que hasta ahora no han tenido curación. Y una de estas enfermedades es fibrosis pulmonar. Me voy a centrar, esto lo hicimos en colaboración con un programa de innovación abierta de Roche Basilea. Y nos estamos centrando en fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que las células del pulmón se dañan y sabemos que si tienen telómeros cortos no se pueden regenerar, y entonces se pierde la función pulmonar, y lo que ocurre es que se produce una fibrosis, una cicatriz en el pulmón. Es algo parecido a un infarto de miocardio. Saben que el infarto de miocardio lo que es un poco parecido. Es cuando el corazón se queda sin oxígeno porque se ha bloqueado una arteria, se mueren las células del corazón, y como no se puede regenerar, se produce una cicatriz. Ese es el infarto. Pues estas enfermedades no tienen curación. Una persona que tenga fibrosis pulmonar, pues digamos, no se puede curar. Y lo que vamos a hacer nosotros, lo que sabemos es que cuando los telómeros son largos, el pulmón está sano; cuando los telómeros son cortos, hay fibrosis pulmonar. Y hemos demostrado, pues, en modelos de ratón, que si activamos la telomerasa podemos curar fibrosis pulmonar. Y ahora lo que estamos haciendo son el tratamiento para humanos, para poder tratar humanos con fibrosis pulmonar, poder alargar los telómeros en el pulmón específicamente, y así poder, pues, curar una enfermedad degenerativa que no sabemos, que no tiene curación hasta el momento, ¿no?
Obviamente en el CNIO lo que hemos hecho ha sido pues, licenciar estas patentes que hemos hecho a una empresa que se llama Telomer Therapeutics, que es una compañía que sale del CNIO, que también está participada por el CNIO y que va a llevar esto, esperemos, a humanos. Esto se hizo en colaboración con el grupo de Fátima Boix de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una experta en terapia génica, y esperemos que podamos pues curar una enfermedad degenerativa del envejecimiento con esto que hemos aprendido de los telómeros. Aprovecho aquí para contarles algo que tiene una cierta curiosidad, y es que hay una carrera ahora mismo internacional con la compañía, los laboratorios altos de Amazon, Calico de Google, y estamos en el CNIO pequeñitos, pero que hemos estado estudiando el envejecimiento desde hace más de 30 años, compitiendo por ser los primeros que podamos curar una enfermedad degenerativa basada en el conocimiento de por qué envejecemos, ¿de acuerdo? Otra enfermedad degenerativa que afecta a muchísimas personas es la fibrosis renal. Tampoco hay manera de curarla, las opciones son un trasplante renal o la diálisis. Y también en mi grupo hemos visto que los telómeros cortos contribuyen a esta enfermedad, fibrosis renal. Y bueno, pues en 2021 demostramos que los telómeros cortos estaban en su origen, y también pues es otra enfermedad que podría beneficiarse de este tratamiento con telomerasa pues, para poder revertir o permitir al riñón que se vuelva a regenerar y así poder curar estas enfermedades degenerativas. Otra enfermedad que tiene interés desde el punto de vista de los telómeros es el COVID-19. Supongo que recordarán que antes de que hubiera las vacunas, la enfermedad COVID-19 era una enfermedad muy mortal y la mortalidad aumentaba cada década de vida, es decir, las personas jóvenes prácticamente casi no tenían síntomas y conforme aumentabas en la edad, pues aumentaba la mortalidad de manera dramática. Esto no ocurre con otras enfermedades infecciosas y nos quiere decir que el COVID-19 como enfermedad tiene un componente de envejecimiento de nuestras células. Y curiosamente, pues, al principio de la pandemia nos dimos cuenta, unos cuantos inmediatamente, de que los telómeros cortos podían estar contribuyendo a la enfermedad COVID-19, la interacción del virus con unos telómeros cortos que no permitían que hubiera regeneración, con lo cual el virus infectaba el pulmón, por ejemplo, mataba las células del pulmón y aquellas personas que tenían telómeros cortos en el pulmón no podían regenerar y esto producía pues el COVID severo en las personas más mayores. En medio de la pandemia, que intentamos contactar con hospitales de toda España para conseguir muestras de sangre y ver si había una correlación entre telómeros más cortos y enfermedad COVID más severa, solo pudimos conseguir sangre del Hospital de Campaña de la Comunidad de Madrid, porque había pacientes un poco menos graves que en los hospitales, y ahí pudimos ver que hay una correlación entre telómeros cortos y mayor severidad de COVID-19. Esto es antes de las vacunas y fue confirmado también por un grupo en Bélgica, o sea que realmente puede contribuir. Más recientemente hemos ido directamente a ver los pulmones de personas que han pasado COVID, de nuevo antes de las vacunas, y vemos que los pulmones de las personas que han pasado COVID tienen más fibrosis, de hecho es una secuela del COVID, hay personas que de las primeras tandas sin vacunas que se curaron de COVID, pero les quedó fibrosis pulmonar como una de las enfermedades secuelas del COVID-19, y lo que hemos visto es que a menor longitud telomérica, mayor fibrosis. Esto es un marcador de fibrosis, pues cuanto menos longitud telomérica hay en el pulmón, más fibrosis hay, lo cual estaba indicándonos o diciéndonos que la enfermedad COVID-19 tiene un componente de telómeros cortos. En otras palabras, lo que quiere decir esto para nosotros es que quizá esta terapia génica con telomerasa o este tratamiento con telomerasa también podría valer para tratar una de las secuelas más comunes del COVID. Hay miles y miles de pacientes en todo el mundo que tienen fibrosis pulmonar inducida por haber pasado la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, para cerrar esta parte del envejecimiento, ya estoy casi cerrando la charla también para que haya preguntas, que espero que me hagan muchas preguntas. Lo que les he contado es que hay un plástico al final de nuestros cromosomas, que es donde está el material genético, que se llaman telómeros, que son importantísimos para la vida, que determinan la longevidad en las especies y que podemos manipular, podemos realargarlos con una enzima que se llama telomerasa, y así hemos visto que podemos alargar la vida en ratones, podríamos alargar la vida en humanos también, pero no es el objetivo es utilizar esto para poder curar enfermedades degenerativas que no sabemos cómo curar hasta ahora. Y les he puesto el ejemplo de la fibrosis pulmonar, pero también puede haber muchas otras enfermedades asociadas al envejecimiento. Quería aquí mencionar un mito griego
que es el mito de las parcas. Saben que las parcas eran 3 hermanas hilanderas. Una era la que tenía la rueca, que generaba un hilo, otra medía el hilo y otra que era la que cortaba el hilo, ¿no? Que era la muerte, ¿no? En latín, la hermana que corta el hilo es morta, es la muerte. Y este hilo es el hilo de la vida. Pues este hilo de la vida quiero que se imaginen que son los telómeros, ¿de acuerdo? Y nosotros ahora podemos medir los telómeros, la longitud de los telómeros determina la longevidad y cuando los telómeros llegan a una longitud corta, pues esto produce la muerte. Y quería traer a colación un cuadro que está cruzando la calle en el Prado, en la sala de pinturas negras de Goya, porque Goya representa las parcas y esto lo pinta en su casa de Aranjuez. Me gusta imaginar a Goya pensando sobre estos temas de la mortalidad, la inmortalidad, ¿no? La finitud de la vida humana. Y qué curioso cómo representa Goya el hilo de la vida, porque no pinta ningún hilo, ¿de acuerdo? No hay ningún hilo visible. Se supone que esta es la hermana hilandera y lo que representa aquí puede ser un recién nacido, y quizás sea el que tiene los telómeros más largos. La hermana que mide tiene una lupa, un microscopio. Los telómeros los vemos con microscopios, no se pueden ver a simple vista. Goya imagino que este hilo había que verlo con un microscopio. Y finalmente la muerte, o morta, que está con unas tijeras, eso quizás más obvio. Aquí Goya no fue tan creativo, pero es muy bonito ver cómo ese hilo de la vida pues es invisible, ¿no? Al ojo, pero que realmente pues quiero que se queden con esa idea de que este hilo de la vida son estos telómeros, ¿no? Y que ahí está la clave pues, quizá para la curación de muchas enfermedades. Muy cerquita de aquí también hay otro museo, el Reina Sofía, que hay una obra que no se puede ver, pero bueno, tuve hace poco la ocasión de poder verla, que la reavivaron, una obra de Oppenheim, que se llama Aging, donde se representa el envejecimiento pues, con unas figuras de cera que son el propio Oppenheim y según la distancia a una fuente de calor y el tiempo, pues estas figuras de cera se van derritiendo. Decía Susan Sontag, una famosa filósofa pensadora americana, que decía: cada mes podríamos tener un nuevo movimiento artístico simplemente con leer el Investigación y Ciencia, bueno, que es una revista de divulgación científica. Exageraba, yo creo que exageraba Susan Sontag, pero viene a decir que puede haber esta comunicación entre ciencia y arte y puede ser muy fructífera. Por lo tanto, estudiamos el envejecimiento no para ser inmortales, sino para curar enfermedades que son incurables. Y quería acabar con otra cosa muy importante, el cáncer. Les he dicho que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento, que el envejecimiento produce cáncer, que si no envejeciéramos seguramente no tendríamos cáncer. Pero al final envejecemos y tenemos cáncer. ¿Qué estamos haciendo en mi grupo, por ejemplo, en el caso del cáncer? Pues no les he dicho algo bastante obvio. Les he dicho que el acortamiento de los telómeros hace que las células envejezcan y mueran. Entonces, ¿cómo puede ser que el cáncer forme un bulto, un tumor, y que ese bulto siga creciendo y creciendo y creciendo si los telómeros se acortan? Pues bien, el cáncer ha descubierto la telomerasa desde mucho antes que la conociéramos, desde luego, los científicos. Las células del cáncer activan la telomerasa de manera aberrante para conseguir la inmortalidad. Los tumores son inmortales gracias a la telomerasa. Es el único enzima que activan para poder dividirse inmortalmente. Entonces, ahí lo que estamos haciendo en el CNIO es intentar destruir no tanto la telomerasa, porque se tardaría un poco en acortarse los telómeros, sino en destruir los telómeros de las células del cáncer. Estamos intentando quitar la mortalidad al cáncer y en el CNIO tenemos un programa para buscar moléculas químicas que bloqueen, que rompan este plástico que hay al final del cordón del zapato para poder quitar los telómeros a las células tumorales. Sabemos que hay una ventana terapéutica porque las células tumorales se tienen que multiplicar mucho más, necesitan mucho más a la telomerasa que las células normales, que de hecho no tienen telomerasa en el organismo adulto, y eso es lo que estamos intentando hacer también. Y bueno, pues estamos haciendo screenings para buscar moléculas que realmente pues sean capaces de bloquear, destruir los telómeros y bueno, espero que en el futuro también tengamos no solo cosas para hacernos vivir más y para curar enfermedades degenerativas, sino para quitar al cáncer la inmortalidad. Y bueno, termino aquí. Esta es la gente que trabaja en mi grupo de investigación en el CNIO. Nuestra colaboradora en los temas de terapia génica es Fátima Boix, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y termino aquí, pues espero que con tiempo para que me puedan hacer preguntas de lo que quieran. Muchas gracias.
Por aquí ya veo una, aquí adelante. Muchas gracias, María. Muy bien expuesto. Según ibas hablando y lo has ido enfocando todo hacia los telómeros, yo me he quedado con las telomerasas. Sí. Y al principio has dicho, bueno, según se nace, se desactivan. Y entonces yo me quedaba pensando, ¿se desactivan y desaparecen o se quedan desactivadas? Ahora al final justo nos has dicho, no, se quedan desactivadas y el cáncer ha aprendido a activarlas. Sí. Entonces, ¿se ha iniciado alguna línea de investigación de cómo activar las telomerasas de forma controlada? Porque esa sería también otra forma de abordarlo, Sí, ¿no? sí, pues se ha intentado, se han hecho, hay empresas farmacéuticas que han tenido programas de activación de telomerasa y que todavía los tienen, o sea, te puedo decir que hay varias multinacionales en programas de activación de telomerasa y la aproximación de algunos es una aproximación farmacéutica, es decir, buscar pequeñas moléculas que cuando se la das a la célula activa la telomerasa, ¿no? Por ejemplo, que sería pues una pastilla, ¿no? Digamos. Y algunas de las cosas que se ha visto que activan la telomerasa realmente activan la telomerasa a través de activar rutas que también son tumorogénicas, es decir, que no han sido óptimas y no han llegado a los pacientes, ¿no? Entonces, personalmente creo que una manera más limpia de activar la telomerasa es a través de una terapia génica, donde tú pones otra vez el gen de la telomerasa. Además, es una terapia génica donde la telomerasa se produce, alarga los telómeros y después se diluye, porque son, digamos, partículas virales que no se integran en el genoma. Es como cuando nos vacunan, pues tenemos las partículas virales o tenemos las partículas lipídicas de las vacunas del COVID, digo, y eso después se diluye. Conforme las células se multiplican, se va a perder, ¿no? Entonces, esa es nuestra estrategia, ¿no? Utilizar terapia génica versus un compuesto químico que siempre va a ser mucho más inespecífico, ¿no? Y de hecho los que se han encontrado en el pasado, pues se veía que activaban la telomerasa porque activaban también rutas del cáncer, ¿no? Entonces nosotros no queremos activar rutas del cáncer, simplemente queremos poner una cosa que es buena para las células porque las mantiene jóvenes, que es la telomerasa, ¿no? Hola, en el caso de la fibrosis pulmonar por COVID, ¿hubo diferencia entre población vacunada y población sin vacunar? Claro, cuando ya están las vacunas por medio, supongo que ya las correlaciones con longitud telomérica es más difícil. Nosotros hemos mirado siempre a poblaciones sin vacunar, ¿no? El virus sabemos que lo que hace en el pulmón es que infecta los neumocitos tipo 2 del pulmón y los mata, ¿no? Entonces sabemos que además mi grupo... Sabemos que son los neumocitos tipo 2 los que son importantes, que tengan sus telómeros bien, ¿no? Y precisamente son las que infecta el virus. Así atamos cabos y pudimos pensar en esta hipótesis de que realmente telómeros cortos podían explicar la gravedad del COVID previo a las vacunas, ¿no? Bueno, algo que entendamos todos que es un poco lo que se habla siempre de la longevidad máxima y la vida buena. Ya. Un poco, ¿hasta qué años? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Me alegra que me la hagas porque siempre me dicen, bueno, pero lo importante no es vivir más, sino vivir bien. Pero curiosamente, no lo he dicho, pero ya se ha conseguido duplicar y triplicar la vida de gusanos, se ha alargado la vida de ratones, es decir, la longevidad ya se ha manipulado, en la especie humana no, pero en otras especies sí. Y se ha hecho, en mi grupo, hicimos ratones que... pues cuando tenían que tener 80 años y con el aspecto de 80 años tienen el aspecto de 40. Eso ya lo hemos hecho y cuando vives más es porque estás mejor durante más tiempo. Es decir, lo que ocurre cuando alargas la vida es que alargas la juventud, estás sano durante más tiempo. Entonces es imposible casi alargar la vida si no aumentas la salud. Ahora estamos viviendo cada vez más años, ¿no? Gracias a los avances médicos, pero seguimos envejeciendo, hay enfermedades, porque el envejecimiento es el mismo que cuando estábamos en las cuevas de Atapuerca. No ha habido ninguna mejora de nuestros telómeros, ¿no? Bueno, quizás sí, por los hábitos de vida, que tenemos mejores hábitos de vida, sí, eso también. No, es que a mí me gusta mucho el tema de la ciencia, no tengo ni idea de nada, pero he seguido mucho a Mojica, con las técnicas del CRISPR-Cas, el cortar, pegar, sí. Todo esto. ¿No es aplicable en algún caso? Sí, bueno, CRISPR-Cas lo utilizamos en el CNIO, todos los laboratorios, todos los días estamos utilizando CRISPR-Cas porque es una técnica maravillosa y es una técnica de corta-pega que nos permite manipular
genéticamente los ratones, las células, se utiliza constantemente el CRISPR-Cas, sí, constantemente. Vale, y al hilo de esto, que se dijo que Mujica iba a ser premio Nobel. Pues tal, sí, debería haber sido premio Nobel. Y debería haberlo sido, pero al sí, final se lo han llevado. totalmente, no se entiende que no lo sé. El riesgo de vuestro en el CNIO, en Barcelona y todo esto es que algún día encontréis algo y que venga alguien y os lleve la patente o lo que sea. Sí, nuestra idea, bueno, ahora ya es una compañía que está fuera del CNIO, que el CNIO también participa también el Gobierno de España a través del CEBETI, y la idea es que llevar eso a pacientes y probar nuestra terapia, que digo que es una cosa parecida a las vacunas de AstraZeneca o Moderna, probarla en pacientes humanos con fibrosis pulmonar y ver si los curamos. Si los curamos o si aumentamos su supervivencia, sería la primera vez que se consigue curar o retrasar la progresión de enfermedad asociada al envejecimiento. Hasta el momento no se ha conseguido con ninguna. ¿Se puede hacer algo a nivel particular cada ciudadano del mundo y en concreto nosotros para contribuir a esas mejoras? Bueno, yo creo que, por supuesto, apreciar la ciencia y defender la importancia de la ciencia es algo que pueden hacer todos los ciudadanos que quieran y que necesitamos los científicos, porque al final los científicos somos pocos y la ciencia nunca es una prioridad, ¿no? Para los países, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea apoyo ciudadano, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, igual que el Museo Thyssen, el Museo del Prado, nosotros también tenemos amigos del CNIO, pero no es para mi grupo en particular, es para la organización y va a los proyectos más competitivos, ¿no? Los hábitos de vida, desde luego, si se refería a esto. Los hábitos de vida, en el caso de los telómeros, es que es como de sentido común lo que se ha visto cuando se ha estudiado, que cosas que sabemos todos que son malas realmente inciden negativamente sobre nuestros telómeros, porque voy a hacer un símil para que lo visualicen. Es como si naciéramos pues no sé, se puede hacer el símil de, pues el dinero, que si naciéramos todos con 1.000 euros, ¿de acuerdo? Que son nuestros telómeros. Los podemos gastar más rápido o más lento. Hay hábitos de vida que cuestan más euros porque implican mayor pago de reparaciones del daño que estamos haciendo a nuestro organismo. Entonces nos vamos a quedar antes sin el dinero y vamos a tener un envejecimiento prematuro y patologías. Si vivimos de una manera que dañamos menos a nuestro organismo, pues vamos a tener que hacer menos reparaciones del organismo y vamos a poder mantener nuestros telómeros más largos. Todo lo que haga que se tenga que reparar nuestro organismo más veces acorta los telómeros. Esa reparación vendría exigida a lo mejor por el mal uso, ¿no? Claro, puede ser por el mal uso, porque estamos teniendo hábitos de vida que sabemos que causan daño, ¿no? Entonces estamos tirando de más regeneraciones y por lo tanto acortando los telómeros más rápido. Pero también puede ser la buena o la mala suerte, ¿no? Que si tenemos una infección, rompemos una pierna, pues eso todo, por ejemplo, las roturas constantes, ¿no? Si se hacen deportes de mucho riesgo, todo esto va a agotar esta capacidad de regeneración del organismo y es lo que produce el envejecimiento, ¿no? Porque normalmente, bueno, la actividad física, que bueno, es un desgaste, porque pones la maquinaria en forma o en funcionamiento, pero la actividad física normalmente es buena. Es buena. O sea, no es un desgaste negativo. No, me refería a roturas, como a roturas. No sé si es verdad o no, pero también parece ser que los intelectuales, los escritores, los ensayistas, sobre todo los investigadores, gente que utiliza mucho, ¿no?, su capacidad intelectual, pues son menos propensos a enfermedades como el Alzheimer o enfermedades, ¿no? No sé si esto es científico o es una leyenda, no lo sé. No, sí, yo creo que puede tener sentido, ¿no? Ejercitar la actividad mental y cosas que activen la actividad neuronal, pues a nivel también de compuestos químicos, pues eso también se ha visto que puede prevenir del Alzheimer. Sí, quería decir algo importante también que a menudo no pensamos. El momento más crítico de nuestros telómeros no es cuando tenemos 40, no es cuando somos mayores, porque nuestro organismo ya ha llegado a su tamaño final, nuestras células ya casi no se están multiplicando, somos ya lo que teníamos que ser y por lo tanto ahí hay poco riesgo de que los telómeros se acorten más rápido o más lento, ¿no? El momento más crítico para nuestros telómeros es durante el desarrollo embrionario, es decir, cuando estamos en el útero de nuestras madres, cualquier estrés ahí, cualquier cosa
puede hacer que los telómeros se acorten mucho más rápido, y durante los primeros años de vida, mientras estamos creciendo, porque es cuando nuestras células se están multiplicando a lo loco, y cualquier cosa ahí, ¿no?, que haga que esta multiplicación con los telómeros no sea correcta, puede determinar las enfermedades que tengamos de adultos. Eso a menudo no lo pensamos, pero ahora hay muchos investigadores que estudian el origen, que las enfermedades cuando somos adultos tienen un origen incluso intrauterino, porque es cuando estamos creciendo, es cuando se está formando el organismo, es el momento más crítico, ¿no? Lo digo a la hora de la importancia de la alimentación de las personas, de los niños, de las personas jóvenes, es muy importante. María, ¿podrías comentar un poco? El año pasado el premio CENIO Arte Sí. fue precisamente sobre una conversación que hubo entre Elizabeth Barbour y Amparo Garrido. Sí. Elizabeth Barbour había demostrado que el estrés también implicaba un acortamiento de los telómeros. Sí. ¿Podrías comentarlo un poco? Por Y también supuesto. cómo se plasmó en la Sí. obra de CENIO Arte. Sí, el tema de CENIO Arte el año pasado fue estrés y salud, y la pareja científico-artista, la científica era Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina o Fisiología por el descubrimiento de la telomerasa, y también mentora mía, ¿no?, junto con Carol Greider, y la artista fue Amparo Garrido. Entonces, no he mencionado que el estrés percibido es otra de las cosas que se ha correlacionado con un mayor acortamiento de los telómeros. Eso lo describió por primera vez Elizabeth Blackburn, y recuerdo el momento en que lo describió. Estábamos en San Francisco, en unas conferencias científicas que organizábamos Elizabeth Blackburn y yo misma, era sobre telomerasa y cáncer, y ella presentó un trabajo que hizo con una psicóloga, colaboradora suya, que se llama Lisa Eppel, y presentó a la audiencia que el estrés percibido acortaba los telómeros. Era de las primeras veces que yo creo que se decía que el estrés tenía un impacto medible, molecular, sobre una cosa como los telómeros. Ahora ya los médicos, vas al médico y te dice, bueno, será el estrés, ¿no? Está mucho más asumido, ¿no? Pero entonces fue motivo de bastante incredulidad. Le hacían bromas a Liz, decían, pero Liz, ¿esto qué es esto de que el estrés acorta los telómeros? Pero el estrés es muy importante. El estrés percibido, que se puede medir por los psicólogos, se ha visto que correlaciona con muchas patologías. A nivel molecular acorta los telómeros también. Y la obra de Amparo pues, tuvo que ver con un viaje, ¿no?, de curación, de autocuración, pues para contemplativo, de meditación y contemplativo, porque Blackburn, por ejemplo, ha publicado pues, que ejercicios de disminución del estrés, como meditación, yoga, etcétera, pues mejoran, digamos, los telómeros o hacen que se acorten más lentamente. Sería interesante a nivel particular conocer la longitud de nuestros telómeros para saber en qué punto estamos, si damos mal o... Pues puedo citar a Blackburn en esto, ¿no? Si los telómeros están bien, pues bueno, no te tienen que preocupar, pero si son cortos seguramente indica que algo está mal en el organismo. Lo que pasa es que ahora mismo todavía no se puede hacer mucho si son cortos, pero bueno, hay muchas otras patologías que también se diagnostican y no sabes que puede ayudarte a lo mejor a cambiar los hábitos de vida. Si tus telómeros son cortos, pues puedes dejar de fumar, puedes empezar a hacer ejercicio, puedes tener una alimentación más saludable, puede ser útil, sí. Y una de las empresas que has mencionado se dedica a esto, la de Life... ¿La qué? ¿Perdona? Que si se dedica a esto, una de las empresas que has mencionado lo mide. Bueno, del CENIO salió una empresa, pero hay más empresas en todo el mundo que miden los telómeros, pues para, bueno, pues y se está viendo todavía, se está estudiando todavía, para ver las correlaciones de longitud telomérica con distintas patologías, ¿no? Con cáncer, con distintas patologías. Hola. Quería preguntar que en relación con la alimentación, ¿qué evidencia científica existe acerca del ayuno intermitente? Que hasta ahora es un tema muy en boga y que habla de la autorregeneración de las células, pero no sé si está respaldado realmente científicamente. Bueno, ahí el investigador que ha trabajado en esto muchos años y que ha estado en el CENIO dando charlas es Walter Longo. Él empezó con el ayuno primero para el tratamiento del cáncer, que los pacientes antes de la quimioterapia hicieran ayuno, porque esto hacía que las células
como que se pararan, ¿no? Y podían utilizar dosis más altas de quimio, etcétera. Y después ha hecho pues, ensayos con humanos, con ayuno intermitente, etcétera. Cuando vino al CENIO y le preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que recomiendas, el ayuno intermitente, etcétera? Al final terminó diciendo que lo mejor, y yo creo que estoy de acuerdo con él, es una alimentación con productos de proximidad, que sepamos su origen, que no tengan pesticidas, porque esto sí que produce enfermedades. La dieta mediterránea, que es, yo creo que de las dietas, hay un estudio español pionero, que se publicó en una de las mejores revistas científicas del mundo, que es un estudio que se llama Predimed, donde se demostró que la dieta mediterránea, entendida como una dieta rica en legumbres, verduras, aceite de oliva y muy baja en carnes procesadas y carnes rojas, etcétera, es una dieta que está correlacionada con mejor salud cardiovascular, con menos cáncer, etcétera. Pues bien, esto que se publicó hace ya tiempo en nuestro país, en el New York Times, hablan de la dieta mediterránea como la dieta, ¿no? O sea, yo creo que es la dieta que a lo mejor ya no mantenemos en nuestro país, pero es la dieta que se ha visto que hay una correlación más clara con una mejor salud. Quería preguntarte, a raíz de un podcast de salud que escuché, además de medir la longitud de los telómeros, otro biomarcador interesante podría ser mirar la edad de nuestras mitocondrias, la edad mitocondrial. También, que sí. Creo que lo has mencionado en una de las slides, salía en sí, la nosotros rueda. lo que hemos visto es que cuando los telómeros son cortos, las mitocondrias también fallan, y también hemos visto que cuando alargamos los telómeros en ratones, la salud mitocondrial mejora. Es decir, los mitocondrias también sabemos que se pueden modular por los telómeros, es decir, que a telómeros más cortos peor función mitocondrial y a telómeros más largos mejor función mitocondrial. Uno de los marcadores que está, digamos, que compite bastante con lo de los telómeros es la metilación del ADN, marcadores epigenéticos. Y también se ha visto que la metilación del ADN pues, correlaciona con la edad, ¿no? La pregunta mía iba en esa línea, prácticamente era por ahí. Únicamente decir que, aunque quizás sea más difícil de explicar o de entender, cómo están seguros, entre comillas, que realmente cuando están estudiando los telómeros ese es el factor y no algo coadyuvante, como ocurre a veces con los fármacos que se empezaron a utilizar para una determinada enfermedad y sobre la marcha se ha visto que sirve para otras y que incluso supera esa segunda cosa, Sí. lo que no se había previsto. ¿Cómo están seguros tan seguros de que los telómeros tienen tanta importancia? Y perdón por la ignorancia. No, me parece una pregunta muy lícita. Lo sabemos genéticamente, porque hemos modificado genéticamente a ratones, les hemos quitado su gen de la telomerasa, entonces vemos que los telómeros se acortan y que envejecen antes, y si ponemos el gen de la telomerasa envejecen más tarde. Sabemos que es la telomerasa, que son los telómeros, porque es lo único que estamos modificando, todo lo demás es igual. Es decir, no estamos utilizando un fármaco, no estamos utilizando algo que a lo mejor hacen 1000 cosas. Muchos fármacos no solo hacen lo que tienen que hacer, hacen muchas otras cosas. No son específicos o no tan específicos como pensamos. En cambio, genéticamente tú puedes ser muy específico. Sí, hola. Tengo curiosidad por saber las terapias génicas para esa activación de la telomerasa. ¿Cuándo se aplican, a quién se aplican y cómo se aplican? Bueno, primero habrá que hacer ensayos clínicos y ver si tiene un efecto terapéutico, y después pues lo que suele ocurrir es que se aprueba o no por las agencias de los medicamentos y se utilizan en los sistemas de salud, ¿no? Es lo que suele ocurrir. ¿Pero actualmente se está haciendo eso? Hay terapias génicas no con telomerasa, con otros genes que se han aprobado ya. Hace poco hubo una, es que lo leí en El País y en el New York Times, hace poco una terapia génica para curar la sordera, me parece, en niños que tenían sordera por deficiencia genética. La terapia génica es curativa, no es una cosa, no es como una pastilla que te tienes que estar tomando toda tu vida porque tienes que estar suplementando eso que te falta, ¿no? Aquí lo que haces es corregir el efecto, ¿no? Está promovido por laboratorios. ¿No hay un hospital público o privado
en este momento en España que haga algo de esto? En general, en todo el mundo, esto se sale un poco de mi charla, pero cómo funciona la generación de terapias nuevas es que lo público es la investigación, digamos, o sea, los gobiernos financian la investigación, pero los ensayos clínicos requieren una cantidad de dinero que es imposible de asumir o que no se asume en ningún país por lo público, y que ahí entran en juego las empresas farmacéuticas o las empresas de biotecnología que hacen ese desarrollo. No sé por qué es así, pero es así en todo el mundo. O sea, ¿que lo promueven los laboratorios farmacéuticos o no? En el CNIO, por ejemplo, tenemos un programa de química médica, tenemos químicos que pueden hacer moléculas ya muy avanzadas y después las vendemos, las licenciamos a una farmacéutica. Pero hacer un ensayo clínico es una cantidad de dinero tan brutal que en general hay algunos ensayos clínicos promovidos por los investigadores con cosas que a lo mejor ya están desarrolladas desde hace tiempo, ¿no? Y lo que hay que hacer es reutilizarlas para otra cosa, pero en general es algo que solo pueden asumir las compañías farmacéuticas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y espero que hayan disfrutado. Gracias.